Y esto es lo que manifiesta David en este pasaje. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten en mente, por favor, cuando estemos leyendo los versículos, ten en mente lo que te relaté de David, Urías el Eteo, Natán el profeta. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David está expresando lo que realmente sucede en su corazón, lo que está sucediendo en su corazón. Y lo primero que le está manifestando en estos versículos, lo primero que está manifestando en estos versículos es arrepentimiento y perdón. En Dios siempre hay misericordia. Y si tienes pecado y vienes a Él y lo confiesas, Él te va a restaurar. En Dios hay misericordia, hay siempre un favor de parte de Él para nosotros. Un favor que es inmerecido, no lo merecemos, pero Él nos lo dio. Un amor que no cambia, basado en un gran compromiso que Él tiene con el hombre, de salvarlo, de amarlo. Esa compasión y ese amor que no tiene igual y que es un amor apasionado. Y sin embargo el pecado se describe aquí en este pasaje como rebelión intencional contra la voluntad de Dios. No cualquier tipo de rebelión, aquí era una rebelión intencionada. David conocía la ley. ¿Quién dice que David no sabía que estaba siendo un adúltero y que estaba pecando conscientemente? ¿Quién no dice que David lo sabía? Y aquí lo que está manifestando es que él fue un adúltero consentido, con consentimiento. Sabía lo que estaba haciendo. Entonces su maldad, lo interior de él, se había deformado. Y entonces su naturaleza había caído. Había caído y su pecado era un pecado específico. El pecador siempre quiere que Dios borre su pecado. Siempre venimos al Señor y decimos: Señor, borra mis pecados, límpiame. Queremos siempre que Él limpie nuestras manchas, las manchas que solo Dios puede ver y que a veces nosotros no vemos. Incluso muchas veces los que están alrededor nuestro tampoco, porque lo ocultamos o porque simplemente también pecadores como nosotros ocultan su pecado unos con otros. Esto pasa y mucho. Pasa que muchas veces no denunciamos el pecado del otro porque yo sé que tengo pecado. Y si lo denuncio el del otro, también tengo que denunciar el mío. Es necesario que denunciemos el pecado y que tengamos la integridad para confesarlo y reconocerlo. Así que cuando se pide limpieza de parte de Dios, cuando David pide esa limpieza, pide que se pase la bayeta, que se metan las fibras de la bayeta en lo más íntimo de su ser. Que sea limpiado totalmente, con el fin de extraer todas las suciedades que haya. Límpiame, dice, que quite el pecado que se levanta como una barrera que está impidiendo la comunión contigo, Dios. Límpiame. El arrepentimiento necesita acción para poder tener un efecto y que cubra la necesidad. Arrepentimiento, ya sabéis, es darse la vuelta. Es decir, si estoy haciendo algo malo en esta dirección, pues si el Señor me reprende por eso, no voy a seguir en la misma dirección. Arrepentimiento significa dejar de hacer esa situación para ir a otra nueva. La oración que pide ser limpiado se apoya en el hecho de reconocer y descubrir, detectar el pecado. Si tú haces una oración para ser limpiado, es que primeramente has reconocido tu pecado. Reconoce dónde está tu pecado, confiésalo. Sin reconocimiento del pecado es difícil que haya una petición de limpieza, y más aún que se produzca. Si no tienes reconocimiento de tu pecado, si no identificas tu pecado, si no lo declaras, a veces en nuestra oración somos muy ligeros. A veces en nuestra oración lo único que decimos es: Señor, perdóname mis pecados. Mira, en primer lugar, el Señor sabe que tienes pecado. Pero en segundo lugar, Dios quiere que seas específico. Si has sido un mentiroso, un adúltero, un ladrón, confiésalo.
di cuál ha sido tu pecado. Pídele al Señor que te restaure en ese pecado, que te ayude, que te limpie, porque quieres tener buena comunión con Él. Pídele que te ayude en tu arrepentimiento para que no vuelvas a caer en ello. El problema es que muchas veces, como te dije antes, sabemos cuál es nuestro pecado, pero no lo confesamos ni pedimos limpieza porque estamos cómodos en eso. Pero un hijo de Dios no puede revolverse en el pecado como para sentirse cómodo. Ya sabéis ese ejemplo, muy sencillito para que entendamos todo. Si a un cerdo lo lavas bien con agua y jabón y después lo vuelves a poner otra vez en el campo, ¿qué hará el cerdo? Revolverse otra vez en la suciedad, porque en la suciedad el cerdo es feliz. ¿Habéis oído ese refrán que dice cochino limpio no engorda, no? ¿Sí? Pero una oveja, si tú la tiras donde está el barro, donde se mete el cerdo, ¿qué hará? Se sacude y se limpia. ¿Por qué? Porque ya sabe que es una oveja y que tiene que estar limpia y que tiene que estar decente. Un hijo de Dios que sabe que ha pecado no puede revolverse en el pecado porque sabe que es un hijo de Dios y que no puede mezclarse con el pecado. Así que David reconoce varias cosas aquí. Reconoce que contra ti. ¿Contra quién pecó? Es verdad que pecó contra Urías, pero dice contra ti solo he pecado. ¿Contra quién? Contra el Señor. Lo principal del pecado es que ofende a Dios. Y es verdad, ofende también a los que están a nuestro lado, si contra ellos hemos cometido el pecado. Si el pecado preguntara, ¿por qué no me detuviste, Dios? Perdón, si el pecador preguntara, Dios, ¿por qué no me paraste en el momento de pecar? Entonces yo, porque quiero que reconozca que tú eres pecador, tu pecaminosidad, y quiero que reconozcas algo más, mi rectitud. Dios diría, mi propósito es que me conozcas, que soy un Dios recto, un Dios justo. Solo entonces correrás para venir a mí para ser limpiado. Necesitamos reconocer que somos pecadores para que cuando vengamos al Señor, el Señor nos pueda limpiar. Queremos limpieza, pero no estamos dispuestos a usar las cosas que nos limpian. La otra cosa que reconoce David en el versículo 5 es la naturaleza pecadora, que no tiene excusa para el pecador, sino que le coloca en su posición, en posición donde tiene sentido de culpa, de reconocer que hay culpa en él. Y reconoce que dice, nació, fue concebido, pero esto no está cuestionando el proceso de concepción de un niño, que eso es algo que se hace lleno de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre y la mujer se reproduzcan y que tengan hijos. Claro que sí. No está cuestionando esto, sino lo que está cuestionando es que el hombre, una vez que nace, ya empieza a tener una moral que le convierte en un pecador por la naturaleza pecaminosa, por la tendencia hacia el pecado. Y esa tendencia está en cada uno de nosotros. Entonces el arrepentimiento debe tomar en cuenta los pecados y la infección que ha producido en nuestra vida. Para poder ser sanados tenemos que ser limpiados por el Señor. Y evidentemente toda infección de pecado viene por esa inclinación hacia el mismo pecado. En el ser humano, en el hombre, en la mujer, el pecado no tiene excusa porque es contrario a lo que Dios quiere. Si pecamos, estamos haciendo lo contrario que a Dios le agrada. Y esto no es bueno. No es bueno contradecir la sabiduría de Dios. Iglesia, no es bueno dejar que nuestro pecado se instale en nuestra vida y que ni siquiera lo detectemos. Tenemos que entrar a la comunión con Dios para que Él nos diga en qué estamos pecando. Si no entras a la comunión con Dios, no lo podrás conocer. David seguía entrando a la comunión con Dios aunque seguía ciego. Dios, viendo que estaba ciego, envía al profeta Natán. Los siguientes versículos nos ayudan a ver cómo es la dimensión del verdadero arrepentimiento. Fíjate, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Para que haya limpieza tiene que haber actuación de Dios. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación.
reconoció el pecado, ahora reconoce que se arrepiente y quiere el gozo de la salvación, de la comunión con Dios. Y no quites, y dice, y espíritu noble me sustente, versículo 12, el 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua su justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Cuáles son las partes de este significativo arrepentimiento y verdadero arrepentimiento? Primero, busca la confrontación divina, en el versículo 7. Busca la confrontación divina y además contra el pecado. Dios contra el pecado, no Dios contra el pecador. Dios está en contra del pecado, pero ama al pecador. Dios te ama a ti, no ama tu conducta pecaminosa. Y esto es una confrontación que David hace, él la declara. Y entonces también ve que ahí está la ira de Dios, que se puede manifestar. Y también ve en el versículo 9 la ofensa a Dios por el pecado. Cuando habla en el versículo 7 de hisopo, habla de unas hierbas que eran usadas en el ritual de la limpieza y la purificación, según nos muestra el Antiguo Testamento, en Génesis, en Deuteronomio, también en Números, especialmente 19:6, nos habla de la purificación que se hace con hisopo, unas hierbas que sirven para eso, para la purificación. Y se menciona en este pasaje, la menciona David como símbolo de relación con la limpieza del alma. Límpiame con hisopo, o sea, purifícame. Lávame totalmente. Ya he detectado mi pecado. Ya lo he confesado. Lo reconozco, Señor. Me arrepiento. No volveré a hacerlo. Y hasta donde sabemos por las Escrituras, David no volvió a cometer un pecado así. Cometió otros pecados, pero no un pecado así. Y entonces dice, ahora, Señor, límpiame, purifícame, restáurame a mí lo que soy. Esa palabra ahí en el hebreo, en el original, nos muestra que para lavar no es simplemente un tema de un enjuague, no es meterlo en un cacharrito y decir, lo voy a lavar para quitarle la suciedad, lo meto en el cacharro, lo meto 3 veces, lo saco y ya está. No está hablando de enjuagar, está hablando de limpiar, con el término que significa limpiar, exprimir, dándole golpes a la ropa. Por favor, las personas que están aquí, mayores, llenas de canas, los de juventud acumulada, ¿os acordáis cómo se lavaba antes la ropa? A mano, en el río. ¿Os acordáis de hacerlo vosotras y vosotros? Bueno, en aquellos tiempos lo del vosotros sobra, En aquellos tiempos, pero ¿os acordáis de ver a vuestras madres hacerlo? ¿Sí? Las abuelas. El otro día estaban poniendo un programa en televisión, no me acuerdo el título, pero lo vi de pasada además. Estaban poniendo el ejemplo de cómo se limpiaba la ropa en el río. Y allí estaba la reportera, ella toda, o sea, las reporteras en televisión siempre van de punta en blanco. Ahí estaba la reportera con su micrófono al lado de la mujer que estaba diciéndole cómo se lavaba la ropa en el río. Y habían otras mujeres alrededor allí, claro, todas querían salir en la tele para que la viera su nieto, su nieta. Allí estaban todos alrededor de él, ¿sí? Y de repente la mujer que estaba lavando, pues hizo lo que se hacía. Cogió la ropa y la restregaba con el cepillo y de repente, para poner el ejemplo, cogió la ropa, le dio la vuelta y dio un sablazo a la ropa contra la piedra y entonces salpicó y entonces las mujeres ya estaban como diciendo, y la reportera dice, me has salpicado, me has manchado todo. No haberte puesto al lado entera. Limpiar, limpieza. No es hablando de un enjuague, está hablando de un revolcón. A veces yo me acuerdo cuando de pequeño me ponía a jugar en la calle y jugábamos al fútbol en la calle, ya no sé si ya se hace eso, yo creo que los niños no lo hacen, ni siquiera mis hijos creo que lo hayan hecho. Yo jugaba al fútbol en la calle, allí donde estaban los coches, y jugaba, y siempre se nos metían, las pelotas de fútbol se nos metían debajo de los coches, y nos teníamos que meter debajo de los coches para sacarlas. Y siempre que salíamos de debajo del coche, ¿cómo salíamos? Negro, todas las rodillas, todas las piernas, todo lleno de grasa. Pero claro, nosotros seguíamos jugando, el problema cuando llegabas a casa. ¿Y tu madre te veía? Mi madre, yo recuerdo la frase esta de mi madre, siempre, decir, creo que va a ser más fácil meterte en la lavadora. Porque para quitar todo eso, y me acuerdo que
No, me encantaba jugar al fútbol, pero no me gustaba nada que me bañaran cuando llegaba a casa y estaba así, porque me restregaban con el... Lavar, limpieza. Lo que David está pidiendo es una limpieza de este tipo. David está pidiendo es: revuélveme, dame lo que haga falta, dame la vuelta, pásame el cepillo, haz esto, haz lo otro, ponme más jabón. Señor, límpiame por lo que he hecho. Y David no sabe que ninguno de sus sacrificios es suficiente. Por eso dice más adelante: mis sacrificios no tienen valor delante de ti. ¿Por qué? Porque va acompañado de falta de sinceridad, por falta de reconocimiento del pecado. Él necesita volver al gozo, volver a la alegría, volver a la restauración que el pecador necesita. ¿Para qué? Para poder cantar gozoso. Y él dice, habla de sus huesos y habla de la restauración integral de todo su ser que necesita. Él ha escondido, pero es confrontado. Y dentro de su propia naturaleza, su aborrecimiento de sí mismo y de su pecado hace que brote la confesión. Y le pide al Señor que borre todo, bórralo, Señor. Y además dice, bórralo de mi expediente. ¿Sí? Hay gente que tiene un expediente, hay gente que tiene un expediente en el trabajo y hay gente que a veces se pone el expediente. Los niños en el colegio, en el instituto, el expediente. Hay algunos que lo tienen inmaculado. El expediente, ¿tú tienes el expediente inmaculado? ¿No tienes ninguna cosa en el expediente? No, menos mal que no está Pablo aquí. Si le preguntáramos a Pablo, lo de Pablo es mortal de necesidad. Es un buen muchacho, ya no. La madre lo defiende. ¿Cómo no? La madre lo defiende. El caso es que borra todo, que no quede nada ahí. Si hay algo en mi expediente, que quede totalmente anulado. Porque el que reconoce su falta anhela liberarse del pecado, y es lo que David hace. Por eso dice, necesito una renovación continua de ti, necesito de tu Santo Espíritu. El versículo 10 me lo pones porque me encanta. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, en su mente, yo quiero pensar que David tenía en mente a Saúl, porque Saúl había pecado y había recibido de parte de Dios la reprensión. Pero la diferencia entre, de David es: Saúl había pecado y dentro de él estaba la reprensión, que no supo aceptar porque no lo confesó, mantuvo su orgullo. Y yo creo que David, viendo el ejemplo de Saúl y lo que le había acontecido, y siendo David temeroso de Dios, dice: yo no quiero que me pase lo mismo. Y entonces dice, del 13 al 15, dice: Señor, yo quiero publicar tus alabanzas, quiero contar de tu justicia, pero para poder publicarlo necesito ser limpiado. Para que el pueblo conozca de ti y de tu salvación y de tu restauración, primero tengo que serlo yo. Y evidentemente, hermanos, en las iglesias, en nuestro contexto, donde quiera que estemos, tienen que haber hombres y mujeres que dirigen la iglesia, que presiden la iglesia, que reconocen su error, que piden ser limpiados, que piden ser sanados, que piden ser restaurados, que piden ser íntegros, para que el pueblo también pueda ser íntegro. Y es necesario unir esto a las predicaciones que hemos hecho durante el mes de octubre con el perdón. Pide perdón, reconoce tu error al otro, pero sobre todo a Dios. Como arrepentido se puede alabar a Dios por su justicia. Hay mucha gente que alaba al Señor, pero sinceramente, solo con arrepentimiento. Solo como arrepentido se puede alabar a Dios por su justicia, pero el testimonio debe descansar también sobre la oración, pidiendo al Señor que nos permita abrir la boca para anunciar quién es Él. Yo voy a ser restaurado, pero voy a cantar sus alabanzas. Voy a anunciar su salvación. Voy a decir que en Cristo hay limpieza de pecados. Voy a decir que en Cristo puede ser esa nueva criatura que necesito ser. Y los últimos versículos del 16 al 19 podemos ver lo que significa entonces, ya un poco más explícito, David hablando de Dios y el pueblo
y lo que realmente agrada al Señor. Vamos a leerlo muy rápidamente. Dice, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto, te lo mencioné antes. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. La iglesia, la comunidad cristiana renovada, se compone de individuos arrepentidos. Yo creo que este ejemplo te lo he contado. Hay gente que dice que en la iglesia hay muchos hipócritas, ¿verdad? Y esa gente que alguna vez me ha dicho, es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Yo digo, tienes razón. Nunca le lleves la contraria a la gente cuando te dice eso. Pero también es verdad que en el supermercado hay hipócritas. Y en la discoteca hay hipócritas. Y en el trabajo hay hipócritas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre unos hipócritas y otros? Que los que están en la iglesia reconocen que son hipócritas. Necesitamos tener gente que es arrepentida, se compone de esa gente en favor de Dios y no se deleitan pecando, sino únicamente reconocido. En consecuencia, podría construir a ese nuevo pueblo, porque el pueblo sabía que David había pecado. El pueblo sabía que David se había equivocado. Tenía que rectificar esa situación. Es muy sencillo. Aplicándolo a nuestras vidas, David pide gozo y la presencia de Dios, ¿no? Podemos tener el mismo gozo que David en la presencia de Dios. Si le pedimos al Señor limpieza, si confesamos nuestros pecados, si venimos al arrepentimiento genuino, esa presencia de Dios puede venir. Si has interrumpido tu relación con Dios poniendo pecado que has consentido, confiésalo al Señor y pide renovación espiritual. La oración de arrepentimiento de David permanece como un doloroso testimonio de sus quebrantos delante de Dios, de su dolor, pero también como una enseñanza para nosotros hoy. Es su testimonio para nosotros hoy. Cuando nos volvemos a Dios, el arrepentimiento, la confesión y la limpieza hacen posible un nuevo comienzo donde conseguir éxitos futuros. Da igual que te equivocaste hasta hoy. No te voy a justificar, Dios sí. Pero hoy puedes empezar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Solamente detectando el pecado, detectando la suciedad, detectando dónde está el error, el mal olor, lo necesitamos. ¿Hemos de llorar por nuestros pecados, por nuestros errores? Claro que sí, confesándolo. Pero más aún, tenemos que llorar, tenemos que clamar, tenemos que desesperadamente pedir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y David pecó, pero fue rápido para decir, Señor, necesito que me llenes de ti. Quiero ser lleno de ti. Y aunque estemos llenos de vergüenza y del dolor del pecado, que posiblemente es lo que sentimos tal vez muchos hoy, debemos saber que la misericordia de Dios no tiene fin. Por favor. La misericordia de Dios no tiene fin. Detectar la suciedad del pecado y confesarlo trae perdón y purificación. Si hacemos eso, podemos pedir a Dios sus dones más preciados. Y podemos pedir el gozo, la restauración, la presencia de Dios, su Santo Espíritu. Alegremos al Señor en nuestras vidas. Entonces podemos ser usados por Dios como un instrumento que manifieste la alabanza a Dios. Y que cuando hablemos confiados acerca de Él. Amén. Que enseñemos nuestro ejemplo a otros para que otros imiten esa conducta. Era lo que David quería. Y es lo que hoy nosotros debemos querer. El Salmo muestra que Dios hace todo lo que David le ofreció. Y estoy seguro de que también hoy Dios puede ofrecer Dios puede aceptar lo que nosotros le ofrecemos, si somos sinceros delante de Él.
Debemos anhelar una limpieza total de nuestros pecados, una limpieza total. Siempre he dicho que prefiero ser barro en las manos de Dios que ser piedra en las manos de Dios. Porque el barro se moldea y aunque hay movimiento, el barro se moldea. Pero la piedra hay que golpearla para que pueda. Así que prefiero ser barro antes que ser piedra. No sé qué prefieres tú. Cualquier acción externa que manifieste religiosidad sin un cambio de actitud en lo más íntimo del espíritu no es suficiente como verdadero arrepentimiento. Lo dejo ahí. Moody, un hombre de Dios, resumía así este salmo y lo tenía puesto en su Biblia. Cuando busques libros en la librería cristiana, si ves a este tal Moody, cómpralo y léelo. Le decía, primero una petición: ten piedad de mí, oh Dios. Segundo, lávame, límpiame de mi pecado. Tercero, te lo confieso, Señor, porque yo reconozco mis rebeliones. Cuarta cosa, restáurame, quita mi pecado y sé limpio, y seré limpio. La quinta cosa dice, conversión. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. La sexta cosa es salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y la séptima cosa dice, proclamaré, proclamación. Amén. Y Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias porque nos muestras, Padre, que debemos descubrir dónde está nuestro pecado y cuál es. Ponerle nombre, nos muestras que necesitamos confesarlo y nos muestras, Señor, que tenemos que pedirte limpieza. Señor, esta limpieza la queremos porque queremos alabarte de todo corazón, adorarte como tú mereces y no, Señor, manifestar externamente solamente una religiosidad que no vale para nada, sino mostrarte, oh Dios, que nuestro corazón delante de ti es íntegro, que te pertenece solo a ti. Y aunque hay errores en nuestras vidas y hay vergüenza por nuestro pecado, tú nos puedes limpiar, Señor. Si en esta mañana tú que estás aquí aún no has reconocido que eres un pecador, que estás separado de Dios y que necesitas la limpieza que Él solo ofrece, no son los pensamientos de este mundo, no es ser bueno lo que te limpia, es Jesús quien te limpia. Si aún no le has entregado tu corazón al Señor, en el nombre de Jesús, hoy recíbele, hoy acéptale, dile, Señor, yo quiero ser tu hijo. Si tú estás aquí en esta mañana y perteneces a la iglesia del Señor, pero te has apartado de Dios y has consentido el pecado en tu vida, y tú mismo sabes que esa vida no está dando un fruto aceptable, hoy es un buen día para reconciliarte con el Señor. Confiesa tu pecado. Señor, he pecado en esto y te pido que me perdones. Límpiame, Señor. Si tú puedes reconocer esto, ahí donde estás, levanta tu mano y di, Señor, yo quiero reconciliarme contigo.